Un refugio de sombras. Ella apenas alcanzaba la adolescencia. En sus ojos aún brillaban los vestigios de la niñez, aunque la tristeza había comenzado a empañarlos. Era de esas niñas que guardaban en su mirada el deseo desesperado de ser vista, de ser escuchada, de que alguien, aunque fuera por un instante, le demostrara que su existencia importaba. Vivía en una casa donde los silencios se acumulaban como polvo en las esquinas. Sus padres, envueltos en sus propios problemas, no parecían notar cómo la fragilidad y el anhelo de afecto se habían arraigado en su hija. Pasaban los días entre obligaciones, ocupaciones y conflictos sin reparar en ella, sin adivinar que aquella soledad la había vuelto presa fácil para los monstruos disfrazados de amabilidad. Así fue como él apareció, en un día cualquiera, como quien no quiere nada, como un amigo más entre conocidos. Su sonrisa era cálida, sus palabras suaves, y su mirada parecía tener una dulzura especial, como si encontrara en ella algo digno de admiración. Con cada palabra le hacía sentir que, finalmente, alguien estaba allí para escucharla, para prestarle atención. Él le hablaba de cosas bonitas, de sueños y de promesas de un futuro donde ella no estaría sola. Y ella, tan falta de amor y atención, se sumergió en esa fantasía. Sin darse cuenta, fue atrapada en una red de palabras que parecían haber sido tejidas a la medida de sus deseos. Él le hacía sentir que había alguien en este mundo que la valoraba, alguien que, tal vez, la amaba. Se convirtió en su refugio, el lugar donde podía escapar de la indiferencia de su hogar y donde se le permitía ser vista, querida. Nunca sospechó que aquella ternura escondía un propósito oscuro, un plan calculado por una mente perversa. Pronto, lo que ella creía amor se transformó en dolor y confusión. En su inocencia, no entendía por qué su refugio se había vuelto tan oscuro, tan claustrofóbico, pero ya no sabía cómo escapar. Intentó buscar ayuda, pero cuando finalmente se descubrió el horror, se encontró con el juicio y el desprecio de quienes debieron protegerla. No halló refugio en su familia, ni en los adultos que rodeaban su vida. En lugar de escucharla, la acusaron. Era muy joven para tomar decisiones, pero suficientemente adulta para cargar con las consecuencias, pensaron ellos, como si aquello fuera una verdad incuestionable. Las palabras que le lanzaban eran duras, más que las que el monstruo disfrazado de oveja le había susurrado al oído para atraparla. Y cada juicio se clavaba en su alma, haciéndola sentir culpable, avergonzada, cuando todo lo que ella había hecho era confiar. Confió en él, porque el adulto era él, sin entender que no era amor, que no era verdadero interés, sino una trampa tejida con maldad, con intenciones que ni en sus peores sueños habría imaginado. Ahora llevaba en su vientre una vida que crecía en silencio, sin comprender cómo una cosa tan pequeña y frágil podía al mismo tiempo traerle alegría y tristeza. La niña que era tuvo que hacerse mujer de golpe, porque nadie se detuvo a ver su dolor. Solo la juzgaban, como si ella hubiera sido la culpable de aquella tragedia, sin poder comprender sus miedos. El hombre que la había seducido y engañado ya no estaba. Había desaparecido como si nunca hubiera existido. Y quienes debían protegerla solo le dieron la espalda. En aquel mundo que la condenaba sin piedad, ella caminaba sola. La voz de la niña que fue se apagaba con cada murmullo de la gente, cada mirada de desprecio, cada mirada acusadora. Y aunque buscó un perdón que nadie estaba dispuesto a darle, no había tregua en el dolor que ahora la acompañaba. Había cometido un error, sí, pero no era la culpable. Había buscado amor y le devolvieron dolor. Había confiado y le arrebataron la inocencia.
Al final, comprendió que su historia no encontraría justicia en la voz de los adultos. Tendría que ser ella misma quien encontrara, dentro de sí, la fuerza para seguir adelante. Porque lo que otros no entendían es que, en el fondo, aún era una niña que solo quería ser querida, que aún soñaba con una infancia que jamás le fue permitida vivir. Esta historia captura el dolor y el juicio injusto que enfrenta un ser inocente, señalado por quienes deberían proteger a los niños. Muestra la complejidad de sus emociones, sus luchas internas y el desafío de encontrar la fuerza para perdonarse en medio del rechazo.